Nadie te lo dijo de esta forma, pero lo estás viviendo ahora mismo. Y duele más de lo que quieres aceptar. Porque tú crees que amar es insistir, es buscar, es no rendirte. Crees que demostrar interés es mandar ese mensaje otra vez, reaccionar a sus historias, intentar estar presente incluso cuando la otra persona ya se está alejando. Y en tu mente todo tiene lógica. Si le importo, va a ver que estoy aquí. Si le escribo bonito, va a reaccionar. Si le doy más, se va a quedar. Pero lo que no estás viendo es que cada vez que haces eso, algo dentro de la otra persona cambia. Y no es para bien. Porque el ser humano no funciona como te lo vendieron en las películas. No valora lo que siempre está disponible. No siente urgencia por lo que sabe que no va a perder. Y sin darte cuenta, cada mensaje que envías sin respuesta, cada intento extra, cada vez que vuelves después de que te ignoran, estás bajando tu valor frente a sus ojos, y no porque tú valgas menos, sino porque estás enseñando que pueden tenerte sin esfuerzo, que no necesitan buscarte, que no necesitan cuidarte, que no necesitan respetar tu ausencia, porque tú siempre regresas. Y eso destruye cualquier tipo de atracción, cualquier misterio, cualquier interés real. Lo más fuerte de todo esto es que tú crees que estás luchando por alguien, pero en realidad te estás perdiendo a ti. Estás dejando de lado tu dignidad, tu energía, tu paz mental, por alguien que no está haciendo ni la mitad. Y eso no es amor. Eso es desequilibrio. Eso es dependencia. Eso es apego disfrazado de no rendirse. Y hoy vas a entender algo que te va a incomodar, pero también te va a abrir los ojos. Entre más persigues a alguien, menos valor percibe en ti. Y cuando lo entiendas de verdad, ya no vas a volver a actuar igual. Cuando estás siempre disponible, dejas de ser interesante. Cuando alguien sabe que puede escribirte a cualquier hora, y tú vas a responder, cuando sabe que puede desaparecer durante horas, días o incluso semanas, y tú vas a seguir ahí como si nada. Cuando siente que no importa cuánto se aleje porque siempre va a encontrarte en el mismo lugar, algo empieza a romperse, pero no en ti, en cómo te perciben. Porque al inicio, tu atención puede ser vista como algo valioso, como algo que suma, como algo que conecta, pero cuando esa atención se vuelve constante, automática, incondicional, pierde peso, pierde impacto, pierde ese valor que tenía al principio. Y no es porque hayas cambiado, es porque eliminaste cualquier tipo de incertidumbre. Eliminaste el ¿y si lo pierdo? Eliminaste el misterio. Eliminaste la posibilidad de que tu ausencia genere algo en la otra persona. Te convertiste en alguien seguro, pero no en el buen sentido. Te convertiste en alguien que no representa riesgo de perderse. Y el ser humano, aunque no lo quiera aceptar, reacciona más fuerte a lo que puede perder que a lo que ya tiene garantizado. Entonces, mientras tú crees que estás construyendo algo con constancia, en realidad estás eliminando la emoción que mantiene vivo el interés. Estás quitando el elemento que hace que alguien quiera esforzarse por ti. Porque cuando siempre estás, dejan de preguntarse por ti. Cuando siempre respondes, dejan de esperar tu mensaje con emoción. Cuando siempre regresas, dejan de temer perderte. Y cuando alguien deja de sentir que puede perderte, deja de valorar tenerte. La persecución genera desequilibrio emocional. Una relación sana no se mide por quién da más, sino por cómo ambos mantienen un equilibrio natural en lo que sienten, en lo que entregan, en lo que buscan. Pero cuando tú empiezas a perseguir, rompes completamente esa balanza. Empiezas a escribir más de lo que te escriben. Empiezas a pensar más en esa persona de lo que esa persona piensa en ti. Empiezas a invertir más tiempo, más energía, más emoción, sin recibir lo mismo de vuelta. Y ese desequilibrio no es invisible. Se siente en cada interacción, se nota en cada conversación, se refleja en cómo tú estás esperando algo, mientras la otra persona simplemente responde cuando puede o cuando quiere. Poco a poco, te colocas en una posición donde necesitas más de lo que te están dando, y la otra persona empieza a darte menos porque sabe que con poco te quedas. Y ahí es donde la dinámica cambia completamente, porque ya no es una conexión, es una diferencia de poder. Tú empiezas a sentir ansiedad cuando no responde. Empiezas a cuestionarte qué hiciste mal. Empiezas a sobreanalizar cada palabra, cada silencio, cada reacción.
Mientras tanto, la otra persona vive tranquila, sin esa carga, sin esa necesidad, sin ese nivel de involucramiento. Y sin darte cuenta, te adaptas a recibir menos, te acostumbras a la ausencia, te acostumbras a que no haya reciprocidad. Y eso es lo más peligroso de todo, porque cuando te acostumbras a eso, empiezas a creer que es normal. Entre más insistes, más te perciben como opción segura. Hay algo que cuesta mucho aceptar, pero es completamente real. Nadie lucha por lo que ya tiene asegurado. Cuando tú estás ahí sin importar lo que pase, cuando no importa cuántas veces te ignoren porque tú siempre vuelves, cuando sigues demostrando interés, aunque no lo recibas de la misma forma, estás enviando un mensaje muy claro, aunque nunca lo digas directamente. Estás enseñando que no necesitas ser elegido, porque tú ya elegiste. Estás enseñando que no importa cuánto te den, tú vas a seguir dando. Estás enseñando que no importa cómo te traten, tú no te vas a ir. Y eso, aunque suene duro, elimina completamente el reto, porque las personas no valoran lo que no tienen que ganar. No luchan por lo que ya tienen. No cuidan lo que saben que no se va a ir. Entonces, en lugar de convertirte en alguien que despierta interés, te conviertes en alguien que genera comodidad. En alguien que está ahí cuando lo necesitan, pero que no representa una prioridad real. En alguien que pueden dejar en segundo plano, porque saben que no te van a perder. Y aquí es donde todo cambia sin que te des cuenta, porque mientras tú crees que estás demostrando amor, en realidad estás perdiendo posición dentro de la dinámica. Dejas de ser alguien que se elige, para convertirte en alguien que ya está disponible. Dejas de generar emoción, para convertirte en rutina. Dejas de provocar interés, para convertirte en seguridad. Y la seguridad mal entendida no enamora. La seguridad sin límites no atrae, porque cuando alguien siente que ya te tiene sin esfuerzo, deja de invertir en ti. Y lo más fuerte de todo esto es que no lo haces porque quieras perder valor, lo haces porque tienes miedo a perder a la otra persona. Pero en ese intento por no perder, terminas convirtiéndote en alguien que ya no necesita ser ganado. Y cuando eso pasa, la otra persona deja de verte como alguien que vale la pena conquistar, y empieza a verte como alguien que sí. 4. El cerebro humano valora más lo que cuesta. Hay una realidad que muchas personas no quieren aceptar, pero explica casi todo lo que estás viviendo. El ser humano no valora de forma lógica, valora de forma emocional, y emocionalmente, lo que cuesta más, pesa más. No es casualidad, no es coincidencia, es comportamiento humano básico. Lo que requiere esfuerzo, lo que implica tiempo, lo que no es inmediato, se vuelve más significativo en la mente de alguien, porque hay inversión, porque hay proceso, porque hay una sensación de, esto no es fácil de obtener. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando tú entregas todo sin que te lo pidan? ¿Qué pasa cuando das tu atención, tu tiempo, tu energía, sin que la otra persona tenga que hacer absolutamente nada? Pasa algo muy fuerte. Pierde valor. No porque lo que das sea poco, sino porque no costó nada obtenerlo. No hubo esfuerzo, no hubo búsqueda, no hubo intención real por parte de la otra persona. Y el cerebro, aunque no lo diga en palabras, interpreta eso como algo reemplazable, como algo que no necesita cuidar, porque está ahí siempre. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que dando más van a ser más valorados. Creen que siendo más atentos, más presentes, más disponibles, van a generar más conexión. Pero la realidad es otra. Cuando das sin medida, sin reciprocidad y sin límites, lo que haces no es conectar, es saturar. Tu presencia deja de sentirse especial, porque siempre está. Tus mensajes dejan de tener impacto, porque siempre llegan. Tu atención deja de ser valiosa, porque nunca falta. Y lo que nunca falta, deja de apreciarse. Por eso muchas veces ves que alguien empieza a reaccionar cuando te alejas, cuando ya no estás, cuando ya no das lo mismo. No es magia. No es que de repente cambiaste. Es que por primera vez, esa persona siente tu ausencia, y esa ausencia es lo que le devuelve valor a tu presencia.
Es lo que hace que tu atención vuelva a pesar. Es lo que hace que tu energía vuelva a sentirse dife. La necesidad mata la atracción. Puedes tener todo a tu favor. Puedes ser inteligente, interesante, atractivo, alguien con valores, alguien que realmente vale la pena. Pero si proyectas necesidad, todo eso pierde fuerza. Y lo más peligroso es que la necesidad no se dice, se siente. Se siente en la forma en la que escribes. Se siente en la rapidez con la que respondes. Se siente cuando vuelves a mandar mensaje, aunque no te hayan contestado. Se siente cuando buscas cualquier excusa para no perder la conversación. Se siente cuando tu estado emocional empieza a depender de esa persona. Cuando revisas el celular constantemente, esperando una respuesta. Cuando un mensaje te cambia el día, o la falta de él te lo arruina. Y aunque tú creas que estás demostrando interés, lo que realmente estás transmitiendo es algo mucho más profundo: dependencia. Y la dependencia genera presión. La otra persona empieza a sentir que tiene un peso que no pidió. Empieza a notar que tiene control sobre cómo te sientes. Empieza a darse cuenta de que con muy poco puede obtener mucho de ti. Y eso rompe completamente la atracción. Porque la atracción no nace de la necesidad, nace de la elección. Nace de alguien que está bien por sí mismo. De alguien que no necesita que le respondan para sentirse tranquilo. De alguien que no depende emocionalmente de otra persona para estar en paz. Cuando tú empiezas a necesitar, dejas de elegir. Y cuando dejas de elegir, pierdes ese valor que hacía que alguien quisiera acercarse a ti. Porque ya no eres alguien que comparte, eres alguien que busca llenar un vacío. Ya no eres alguien que aporta, eres alguien que espera recibir. Y eso se nota. Se siente, se percibe, incluso cuando no lo dices. Y lo más duro de todo esto es que muchas veces ni siquiera eres consciente de que estás actuando desde la necesidad. Crees que es amor, crees que es interés, crees que es conexión, pero en realidad es miedo. Miedo a perder, miedo a que se vaya. Perseguir a alguien te desconecta de ti. Hay algo que no notas al inicio, pero es de lo más peligroso que te puede pasar. Mientras más te enfocas en alguien más te olvidas de ti. Y no ocurre de golpe. Ocurre poco a poco. Empiezas a pensar más en esa persona de lo que piensas en tus propios planes. Empiezas a revisar el celular más veces de lo normal. Empiezas a preguntarte constantemente qué estará haciendo, por qué no responde, si dijo algo con doble intención, si hiciste algo mal. Y sin darte cuenta, tu mente deja de estar contigo para estar en alguien más. Empiezas a girar alrededor de una persona que ni siquiera está girando alrededor de ti. Tu estado de ánimo empieza a depender de sus respuestas. Tu energía cambia dependiendo de si te habla o no. Tu día mejora o empeora según la atención que recibes. Y ahí es donde se rompe algo importante. Tu centro deja de ser tú. Empiezas a dejar de lado cosas que antes eran importantes, tus metas, tus hábitos, tu disciplina, tu crecimiento personal. Dejas de invertir tiempo en lo que te hacía avanzar. Y empiezas a invertir tiempo en alguien que ni siquiera está invirtiendo igual en ti. Y lo más fuerte de todo esto es que muchas veces lo sabes. Sabes que estás dando más. Sabes que estás esperando más de lo que deberías. Sabes que estás poniendo tu energía en alguien que no está haciendo lo mismo. Pero no sabes cómo parar. Porque ya no es solo interés, es apego. Y el apego te hace quedarte incluso cuando sabes que no te están dando lo mismo. Te hace justificar actitudes. Te hace esperar más de lo que deberías. Te hace seguir intentando, incluso cuando ya no hay equilibrio. Y en ese proceso, te empiezas a perder. Dejas de ser tú. Dejas de pensar en ti. Dejas de actuar desde tu valor. Y empiezas a actuar desde la necesidad de no perder a alguien. Y eso te desgasta, te cansa mentalmente, te drena emocionalmente, te deja en un estado constante de incertidumbre, de duda, de ansiedad. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de escribirle otra vez, de buscar, de insistir, de hacer un último intento, detente. Detente y pregúntate algo que no siempre quieres responder. ¿Esto lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo a perder?
Porque cuando actúas desde el amor, eliges con calma. Pero cuando actúas desde el miedo, reaccionas sin pensar. Y el miedo te hace hacer cosas que después te duelen. Te hace insistir donde no te buscan. Te hace quedarte donde no te eligen. Te hace dar más, esperando recibir algo que nunca llega igual. Y ahí es donde te pierdes. Te pierdes intentando que alguien vea tu valor, cuando en realidad, quien primero tiene que verlo eres tú. Porque no se trata de que alguien te elija, se trata de que tú no te abandones por alguien más. Se trata de que entiendas que tu atención, tu tiempo y tu energía no son algo que se regala sin medida, son algo que se comparte, con quien también sabe dar. Y cuando aprendes a retirarte, cuando dejas de perseguir, cuando empiezas a respetar tus propios límites, pasa algo que no esperabas. Recuperas tu valor. Dejas de mendigar atención y empiezas a generarla. Dejas de depender y empiezas a elegir. Dejas de correr detrás de alguien y empiezas a caminar contigo. Y ahí es donde todo cambia. No porque la otra persona cambie, sino porque tú ya no aceptas lo mismo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo que te libera por completo. Quien realmente quiere estar contigo no necesita que lo persigas. Así que si esto te hizo sentido, guárdalo. Porque hay momentos en los que se te va a olvidar y vas a necesitar recordarlo. Y si alguna vez te viste en esto, escribe "me elijo" en los comentarios. No por los demás, por ti.